Vamos a empezar, ¿ok? ¿Cómo está ese ánimo? ¿Está bien? Pero yo pues les veo. ¿Cómo me ven? ¿Bacán, sí o no? Sí, la verdad. Bueno, también está nuestro hermano Casey. Me ha hecho una broma, pero el Casey, les cuento. Y mi barba estaba así, a ver. Me dice, vamos a rasurarnos, me dice. Entonces yo me he rasurado y él no, mire. Es una broma. Muy bien, hermanos, este tema es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir. De seguro que muchos de ustedes van a poder reflexionar al respecto. He titulado este tema de gracia hasta las gracias y tiene que ver con la gratitud. Quiero empezar diciendo que mientras más conciencia tengamos de gratitud, mejor ambiente creamos en nuestro alrededor. Y quiero traer a colación la historia de un amigo mío muy querido y me contaba la historia de su juventud cuando aceptó a Cristo, no solo él, sino también toda su familia. Entonces venían a la iglesia, al igual que usted y yo, estaban activos, pero lo que vivían en casa era algo común, quizás hasta ahora para muchas personas. Vivían una escasez y una pobreza constante. Y vivir una escasez y una pobreza constante es siempre un estrés para el esposo, para la esposa, es difícil para los hijos. Tanto era la pobreza y la escasez que no tenían que comer. Desde ahí atrae una reflexión a nuestras vidas. ¿Cuántos hemos desayunado o hemos tenido comida en nuestra casa durante todos estos días? Y hasta abundantemente. Pero podríamos no saber lo que las personas viven. Y eso era la cuestión de esta persona, de este amigo mío, que vivía en una escasez constante. Y bueno, lo que él hacía referencia era que a los 16 o 15 o 17 años, no se acordaba bien la edad, siendo adolescente, lo que le frustraba más y le daba mucha vergüenza era que ya a partir de las 10, 11, ya sus padres le decían, ya tienes que ir a la bodega. Pero él sabía que ir a la bodega era ir a fiar. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban a fiar? Ay, 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 Dios mío. ¿No? ¿Y cómo íbamos a fiar nosotros de muchachos siendo? Nuestra mamá nos mandaba. ¿Acaso íbamos a alegre? Cuando éramos niñitos quizás íbamos normal, pero ya adolescente, pues que te manden a fiar es complicado. Gracias a Dios que algunos de ustedes no han tenido esa experiencia. Pero quizás mi suegra que ha tenido bodega en esos tiempos. ¿Qué tal habrá sido tu lista de fiadores? Debes tener aquí quizás lo que te han pagado a alguien. Pero él mostraba, él me contaba la experiencia en el sentido de que era tan frustrante. Que todo, porque el papá no quería ir, la mamá no quería ir, los otros hermanos no querían ir y él tenía que ir. Y eso era producto de pelea. ¿Por qué no le mandas a él? ¿Por qué vivimos así? ¿Qué clase de...? O sea, era una constante lucha y la comida se hacía difícil. Ustedes saben que en este tipo de situaciones el pan dulce es amargo. Y esa era su vida, era una constante queja. Era una constante desilusión. Era una pobreza de escasez, como quizás muchas familias y como quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros o quizás de los que nos están viendo han experimentado. Era una desilusión para él. Ya eran cristianos, venían a la iglesia, entendían un poco de la palabra. Lo que no entendían era, lo que él particularmente no entendía era por qué vivían así si sabían que existía un Dios de amor, si sabían que existía un Dios de provisión. Entonces siempre en su boca estaba la queja y quizás ahí estaba el problema. Un día él me cuenta, se sentó en su silla y empezó a sentir y a reflexionar y a pensar. ¿Por qué vivimos así? ¿O siempre mis padres han vivido así? ¿Será que yo también voy a vivir así? ¿Y será que mis hijos también vivirán así? Entonces, orando y pensando en eso, sintió una revelación de Dios en su vida. Sintió que Dios le decía, es tiempo de que agradezcas. Entonces él dijo, ¿pero por qué voy a agradecer? ¿Porque no tengo comida voy a agradecer? Entonces siempre las cosas de Dios hacia nosotros nos suenan ilógico. A mí una vez Dios me dijo, tienes que perdonar a tu padre.
pero si Él ha sido Él ha sido el que nos ha abandonado, ¿cómo yo le voy a pedir perdón? Él tiene que venir a pedir perdón. Es otra historia de otro momento. Pero a él le había dicho, tienes que dar gracias porque no tienes que comer. Entonces él sintió que eso era lo que el Señor le estaba mostrando para avanzar en su carácter, en su forma de ver la vida. Pero muchos de nosotros damos gracias del conformismo. Me explico. Bueno, soy enfermo pues de vivir, así de moría. O bueno, pobre han sido mis padres. Gracias, Señor, ya pues total en la pobreza es lindo, también es bueno. Entonces, tenemos gratitud de el conformismo. Y la Biblia no nos habla de que seamos conformados. Es como que alguien diga, mi padre ha sido borracho, yo también voy a ser borracho, y así. Y conformados vivimos. Pero él sintió que no debe dar gracias de conformismo, sino debe dar gracias de conciencia, conociendo que Dios está en control de todas las cosas. ¿Me entiende? Entonces eso me trajo a reflexión. Y él me decía, John, no es que las cosas cambiaron de un día para el otro. No es que él oró, porque él dice que llamó a su familia y les contó. Entonces ese día, antes de ir a fiar, dice, se agarraron y dieron gracias, Señor, porque no tenemos que comer. Pero no del conformismo y de la pena, sino de esa conciencia de que Dios sabe todo. Y como decía Pablo en ese verso que debe hacerse conciencia en nuestros corazones, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las circunstancias que vivimos en Cristo, y no de conformismo, sino en fe, deben ponernos a pensar y a reflexionar en qué el Señor nos quiere que crezcamos. Dice él, nos cuenta, no es que después que oramos, mágicamente cayó del cielo arroz, frijol, carne. No es que ya no me fui a fiar, sí me fui a fiar, pero tenía otra actitud. Y él no se acuerda cuándo cambiaron las cosas. Pero él sí se acuerda hoy y da muchas gracias de que siempre hay un pan en la mesa. Muchos de nosotros tomamos por sentado, por hecho, que debe haber un pan. Y a veces cuando decimos gracias, decimos gracias y listo. Ni siquiera, como decimos diría un lingüista, ni siquiera lo significamos, es decir, ni siquiera lo sentimos. Somos como robots. Y esa reflexión es importante. Es muy importante. El libro de Tesalonicenses nos dice que debemos de dar gracias en todo. Pero ¿cómo voy a dar gracias por mi separación con mi esposo? O porque mi esposo es malo. ¿Cómo voy a dar gracias? Escúcheme una cosa y escuchemos del Señor. La gratitud es una muestra de fe de que Dios está en control de todas las cosas. Pero ¿cómo es que nace la gratitud? ¿Cómo es que vivimos en gratitud y las cosas empiezan a ser diferentes en nuestras vidas alrededor? Cuando aprendemos en lo poco a ser fiel. Cuando vivimos ya no por lo que no tenemos, sino por lo que tenemos. Pero algo tiene que suceder para empezar a ser gratos, para empezar a vivir en gratitud. Si uno no tiene conciencia de la gracia de Dios, ¿cómo vamos a vivir en gratitud? Gracia significa favor, que a pesar de nuestros pecados, aún tenemos esperanza de hoy arrepentirnos y empezar una vida diferente. Ahora, oportunidad de pasar acción de gracias ahí en Estados Unidos. Siempre había oído, pero parece, creo que es el 4º jueves de noviembre,
Entonces nos tocó estar en una casa. De hecho, en la casa del pastor Jerry, ustedes conocen algunos. Y es un feriado. Ya habíamos estado en otras celebraciones también. Pero en esta celebración en particular es un feriado donde la gente se reúne para compartir un almuerzo, tienen sus platos típicos. Ellos también se reúnen a la mesa, pero lo que llama la atención, y a mí me llamó, debe ser diferente en las familias, porque como en todos, a veces el afán de todo hace que ni disfrutemos de la celebración. Pero en esta oportunidad, después de haber hecho el almuerzo, las comidas, todos ahí, nos sentamos y nosotros, pues obediente, queriendo experimentar, también nos sentamos. Y bueno, ya sea antes o después de la comida, generalmente alguien se para y dice: vamos a detenernos un momento para pensar en las bondades de Dios y dar gracias. Entonces todos nos ponemos a pensar, porque lo primero que alguien puede decir es: vamos a dar gracias por mi familia, yo doy gracias por el trabajo, yo doy gracias, lo cual no está mal, pero no te has detenido a pensar que otros no tienen trabajo y tú sí has tenido trabajo. Entonces, si nos detenemos a pensar, empezamos a ver por qué dar gracias. Y aunque a veces pensamos que todo está en nuestro contra, pensamos que todo nos sale mal, hay más cosas por qué dar gracias que por qué quejarnos. Entonces a mí me llenó mucho, no solo a mí, sino que conversamos con mi esposa y mis hijos. ¿Cómo es que detenernos un momento para pensar en qué dar gracias es algo significativo para nuestras vidas? No es que hemos dado gracias por la comida solamente, sino hemos dado gracias con conciencia para mirar todo el año. Entonces cada uno decía por qué dar gracias. Es como si se estuviera preguntando a ustedes: ¿por qué dan gracias? Y algunos no encuentran porque no se... Siéntete, piensa. Entonces cada uno empezó a dar gracias, pero con palabras de aquí de adentro y algunas veces lágrimas. Fue una experiencia bonita. Hermanos queridos, este mundo es un mundo complicado. Este mundo es un mundo de aflicción. No lo digo yo, lo dice Cristo. En este mundo tendremos aflicción, pero Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces este mundo se hace complicado, difícil, y hace que nuestra vida sea difícil. Y al hacerla difícil, afecta nuestra gratitud. Nos hace sufrir mirando por qué sufrimos y no cómo podemos avanzar, aún en medio del sufrimiento. Aún en medio del sufrimiento. El libro de Romanos, hermanos, Pablo se da cuenta que los romanos eran inteligentes. Y él les dice: miren, lo invisible de Dios se hace visible en la creación. Y si nosotros nos detenemos un momento para saber, ¿Dios existe? La pregunta filosófica del millón. Ni siquiera tenemos que responder. Siéntate y empieza a mirar a tu alrededor. Y miramos, por ejemplo, miramos esta planta maravillosa. Y si no nos detenemos un poco más, solamente miramos la planta, pero ¿y qué le da el color verde? ¿Y cómo es que su raíz y por la raíz fluye? ¿Y cómo es que es un ser vivo? Entonces nos llama a que existe un ente superior, que es creador. Y Pablo dice que lo invisible de Dios se hace visible. Cantábamos esta canción maravillosa: cuán bello es el Señor. Pero ¿cómo vemos la belleza de Dios? Mientras yo cantaba esto, miraba a mi hijo Axel, le abrazaba y decía: cuán bello es el Señor. Miraba a mi esposa, miraba a mis hijos, les miraba a ustedes. Y mi corazón decía: cuán bello es el Señor. Y Pablo les decía: ustedes conocen de Dios, están informados de Dios,
ahí adentro saben que Dios existe por la creación. Sin embargo, les dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Y aquí está el punto que me llama la atención, y les dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Entonces nosotros, cuando no estamos conscientes de la gracia, del favor de Dios en nuestra vida, nos envanecemos y empezamos a pensar que es por nosotros, por mi habilidad, por mi inteligencia, porque yo he trabajado tanto. Todo es por gracia, por favor de Dios en nuestras vidas. Entonces la conciencia de gracia en nuestra vida hace que fluya gratitud. Y la gratitud tiene principios maravillosos para nuestra vida. Mire, si usted ve gente que es muy quejona, que por todo se queja, ame a esa persona, pero no escuche mucho. Acérquese a aquellos que viven agradecidos. Agradecidos. Amén. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que un corazón agradecido nace? ¿Cuándo es que la gratitud sucede? ¿Cuándo es la última vez que hemos dado gracias con significado, sintiéndolo, siendo consciente de su gracia? Esa es una buena pregunta. Para que eso suceda, tiene que pasar lo siguiente. La gratitud, hermanos, sucede cuando tenemos o tomamos conciencia. Tomar conciencia significa reflexionar y valoramos lo que generalmente lo tomamos por hecho. Hemos venido después de 4 o 5 meses. Y bueno, algunos nos dicen, Axel, está grande Axel, dice. Está grande Annelies. Nosotros hemos estado todos los días con ellos y no nos ha parecido que han crecido ni 1 milímetro. Así sucede, ¿no? Entonces para nosotros no ha habido conciencia de que ellos han crecido hasta que nos lo han dicho. Entonces nos damos cuenta. Y me acuerdo que Axel, cuando nació, aquí lo sostuve en mi mano, ¿ve? Y ahora ya me carga, creo. Lo mismo sucede con la gratitud. No nos damos cuenta o damos por hecho ya las cosas. Tenemos madre, tenemos padre, tenemos hijos, tenemos casa, tenemos ropa, tenemos comida. Esas cosas ya no nos instan a decir gracias. Pero sí estamos mirando qué es lo que quizás no tenemos o está ausente. Tenemos esposo, tenemos esposa. Para nosotros se ha perdido la conciencia de que no todos tienen padres, no todos tienen hermanos, no todos tienen hijos, no todos tienen casa, no todos tienen comida. Y lo que tenemos es una gracia, un favor. Porque Dios te ha ayudado a tener fuerzas. Dios te ha ayudado a conservar tus relaciones. Pero lo que no hay es conciencia y no hay valor de lo que está a nuestro alrededor. Porque tristemente encontramos que cuando no está recién lo valoramos. Entonces, miren ustedes y miremos todos
que eso es algo muy importante para que la gratitud suceda en nuestras vidas, sobre todo en este mundo muy inmediato, muy rápido, muy de un clic. Hay cosas que nosotros, voy a dar un ejemplo, el agua, poner un ejemplo nada más. La verdad que mi hermana está tomando su agüita. ¿Alguna vez nosotros hemos dicho gracias porque tomamos agua? Está ahí, chorrea, está goteando, ni siquiera le quiere cerrar. Pero aquí cerca, ni siquiera le voy a decir vayan a África, ni vayan al desierto. Acá nomás por el Bajo Guayaga. Hay pueblos, vamos a poner por Amazonas, porque Bajo Guayaga todavía los pueblos están cerca, pero en Amazonas. Ustedes dirán, en el Amazonas la gente tiene harta agua, es verdad, pero inunda mucho y la gente no puede vivir al costado de los ríos, tienen que subir a una loma. Y todos los días tienen que cargar su agüita. Las mujeres. Tristemente que hay más mujeres que cargan agua que varones, porque los varones o están en el alcohol o están en las chacras. Estando en las chacras todavía vale la pena. Tristemente son esas niñas, esos niños que todos los días cargan agua, largas distancias. Pero para nosotros es un hecho. No nos hemos detenido a pensar en eso. Como muchas cosas, como nuestro cuerpo. Y estoy poniendo ejemplos simples. Mi nariz. ¿Podría yo decir gracias por mi nariz? O quizás decir, Señor, quejándome siempre, ¿por qué me has dado una nariz tan bonita o tan grande? Y no como el lobo, no es para olerte mejor. O porque, o sea, tomamos por hecho las cosas. Hay un cantante que se llama Tony Meléndez, ¿se acuerdan? Es un guitarrista, muy buen guitarrista, pero toca con los pies. ¿Y por qué toca con los pies? Porque no tiene manos. Entonces toca con los pies. ¿Y qué melodías que asombran? Este hombre tiene un espíritu de agradecimiento. Y a él cuando le preguntan, Tony, los milagros, ¿dónde están los milagros de Dios? Porque cuando uno ve a este tipo de personas, uno dice, pobrecito, pobre tú que no te has dado cuenta de lo que tú tienes. ¿Y dónde están los milagros de Dios? Y Tony dice, el milagro más grande de Dios son tus brazos. Entonces, la gratitud sucede cuando nosotros nos detenemos a reflexionar, a tomar conciencia, a valorar de lo que generalmente está por hecho. ¿Cuántos están recibiendo de Dios en esta hora? Cuando nos detenemos a tomar conciencia y a valorar lo que tenemos, en vez de quejarnos de lo que no tenemos. Ay, como quisiera un esposo mejor que este. Se queja de lo que no tiene en vez de que agradezca de lo que tiene. ¿Y ustedes creen que las cosas van a cambiar? Porque no hay una conciencia, porque no nos hemos detenido a pensar, a reflexionar, a sentarnos y ver que lo invisible de Dios se hace visible a nuestro alrededor. Su gracia se hace palpable, porque vivimos distraídos, pensando y viviendo en lo que no tenemos, en lo que no hay, más de lo que tenemos. Yo siempre le digo a veces a alguien, mejor esposo que ese no vas a tener. Y mejor esposa que es, no va a haber. Lo siento. Entonces empezamos y no tenemos, y vivimos por el esposo que no, algunos no tienen esposos, algunos tienen esposa, algunos tienen hijos, y vivimos por lo que no tenemos. Siempre complicados por lo que no tenemos.
Y eso hablando todavía de gente. Imagínense que hay gente que vive por lo que no tiene, porque no tiene casa, porque no tiene televisor, porque no tiene, ¿no? Y a veces caemos en el juego del mundo, en complicarnos, en tener y competir, en competir con los demás. Ayer me fui a mi mamá, pues, ¿no? Con mis hijos y todo. Y mi mamá tiene un televisor de esos antiguos. Ella siempre dice que ese televisor es mayor que yo. Puede ser, es un televisor con eso, con esas cosas atrás grandes. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Han tenido ustedes eso? No, y ella lo tiene de adorno, ¿no? Funciona el televisor. Bendito es. Entonces, yo digo, mamá, vamos poniendo un televisor acá, grande, o un televisor, es pantalla plana, pero como ustedes tienen. Y yo también. Y él me dice, pero hijo, pero igual se ve, me dice. Di mami, le digo. Y es verdad. Y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque simplemente vivimos afectados por la competencia, por la aflicción y nuestra gratitud es mínima. Miren los hijos maravillosos que tenemos, pero que generalmente nos dan dificultades mientras van creciendo. Pero gracias por ese varón, porque ¿saben qué? Podría no estar ahí. ¿Y saben qué? No van a estar ahí algún día. Así que o podemos quejarnos o podemos agradecer. ¿Sí o no? Ahora Jesús en el Sermón del Monte, hermanos, les mira y les dice, wow, aquí. Porque así como ustedes me están mirando, pero su mente, ¿dónde debe estar? Así sucede todo el tiempo. Así que él tiene que llamar la atención. Entonces llama la atención y le dicen, ¿por qué pues se preocupan? ¿Por qué viven afanados? ¿Por qué viven pensando en qué van a vestir, en qué van a comer? Y les dice, deténganse un momento. Ellos que estaban emocionados ahí, que Jesús es el profeta, el esto, emocionados. Deténganse un momento, siéntense y miren a su alrededor. Miren ese árbol, miren. Y recién se dan cuenta que hay árboles. Miren ese árbol. ¿Qué miran? Pajaritos. Miren a los pajaritos, que no tienen que preocuparse de nada, sin embargo, todos los días comen. Amén. Entonces lo que Jesús les dice, deténganse, observen, reflexionen. Hay gracia alrededor. Hay favor de Dios alrededor. Entonces continúa él enseñando y enseñando. Y llega y dice, ustedes tienen cosas que quieren, pero mi Padre Celestial sabe de lo que tienen necesidad. Y Dios se va por nuestra necesidad, no necesariamente por lo que queremos. ¿Qué padre sería que a su hijo le da todo lo que quiere? Y nuestros hijos a veces no quieren necesariamente cosas buenas. Todo el día podrían estar con chupetín. Todo el día podrían estar con gaseosa. ¿Y qué padre es aquel que le da todo lo que quiere? Pero el padre se va, sobre todo cuando va avanzando y quiere que su hijo aprenda por lo que necesita. Amén. Tal y cual es nuestro Padre Celestial. Lo que vivimos y atravesamos, las circunstancias que nos toca enfrentar. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, es porque Dios está proveyendo en tu necesidad y en tu falta de carácter, en tu falta de aprender y de saber cómo ser agradecido en lo poco. Porque si no podemos en lo poco, jamás vamos a poder tener lo mucho, o no vamos a saber cómo manejarnos en lo mucho. Entonces, como cual padre sabe y va hacia la necesidad. ¿Tú tienes sed?
pero tú quieres gaseosa, pero tu necesidad es suplida con agua. Quisieras gaseosa, pero tienes agua. Pero como tú quieres algo y obtienes otra cosa, no damos gracias. No hay conciencia. ¿Están recibiendo del Señor en esta mañana? Dios sabe. La gratitud es un estado de lucidez y presencia. Pero presencia del presente. Un estado de lucidez y presencia donde nos permitimos apreciar a nuestro alrededor el favor de Dios, porque sí hay mucho. Quizás no es como tú quieres, pero es como debe de ser. Aún están ahí. Aún es ese un favor grande. Esos amigos que están. Nosotros debemos estar más por el que quiere que por el que no quiere. Especialmente como líderes. A veces tenemos hermanos que pues no están desanimados o están quizás preocupados porque uno puede tener desánimos. Pero todo es una cuestión interna, no es externa. Cuando alguien te dice por tal hermano, que el pastor, que la iglesia, que esas... Nunca, hermano, es por lo externo, siempre es por lo interno. Pero nosotros nos desvivimos por esa persona, le queremos llevar, le queremos traer, le queremos jalar, le queremos animar. Y en nuestro lado hay alguien que tiene muchas ganas que ni le hacemos caso. Por pensar en el que no quiere. ¿Se dan cuenta? Volteemos a ver quién quiere. Y ahí es donde debemos invertir. Ahí es donde debemos pasar el tiempo. Porque el que no quiere, mientras no reciba de Dios, ¿qué también puedes hacer? No va a suceder nada. Oremos para que ellos digan, quiero. Entonces invertamos nuestro tiempo en ellos. No que les vayamos a abandonar, pero en nuestro lado hay gente que quiere y desea, pero no les miramos a ellos, miramos a los que no quieren. Amén. Existe un principio maravilloso en la gratitud. ¿Saben cuál es ese principio? Que cuando hay gratitud, lo que tenemos es suficiente y aún abundante. ¿Usted ha oído donde comen dos, comen tres? Yo quiero decir donde comen dos, comen 10. Y aquí tenemos a Jesús una vez más, enseñando y hablando y diciéndoles a la multitud, 5,000 se habían reunido. Entonces vienen sus discípulos y dicen, Jesús manda a esta gente que vaya y busque qué comer. ¿Se acuerdan la historia o no? Y Jesús le dice, pues denle ustedes que comer. Y él dice, ni siquiera un año de salario, maestro, nos va a permitir alimentar a esta gente. Y escuchen lo que Jesús dice. Jesús dice lo siguiente: ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuánta comida tienen entre ustedes? Le dice. Vayan a ver. No podemos. Por lo tanto, si no sembramos, no cosechamos. Y vivimos en un círculo de pobreza, en un círculo de escasez. Y no solamente estoy hablando en lo material, estoy hablando en lo sentimental. Estoy hablando en lo relacional. Entonces es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Sin embargo, perdemos el enfoque aún de la gracia de Dios en nuestra vida. Y vivimos nuestra vida por vivir. Simplemente porque el aire sopla, así como está cayendo la hojita, como el tamo
que arrebata el viento. Por donde soplan, por ahí vamos. No hay una conciencia, porque ya nos hemos acostumbrado, y por eso es que es peligroso la religión, a hacer ciertas cosas tradicionalmente. Y perdemos el enfoque de que Cristo es el Salvador. Que si bien es cierto, nuestra salvación no cuesta nada, es una gracia, es un favor de Dios, eso no significa que no costó nada. El que pagó el precio fue Jesucristo. Y nosotros vivimos una vida a veces sin esa conciencia. Por lo tanto, escuchen lo que dice aquí Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y amén a eso. No tenemos que hacer nada, amigo. Usted no tiene que hacer nada. Lo que usted haga va a ser insuficiente. Jesús pagó el precio de nuestras faltas, de nuestro pecado. Y es por fe, por creer en eso. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escúchame lo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón es consciente de lo que está a nuestro alrededor y de dónde venimos y cómo hemos llegado a Cristo y cómo somos de Dios? Hay agradecimiento, y ese agradecimiento se muestra, dice, en buenas obras. En buenas obras, en el servicio, en el amor hacia las demás personas. Entonces la Biblia también nos dice que por gracia hemos recibido, por gracia también debemos dar. Pero cuando perdemos esa conciencia es complicado. Otra vez volvemos al yo, para mí y para mí. Cuando mientras más damos, más vamos a recibir. Porque lo que sembramos vamos a cosechar. Miremos al cielo. Reflexionemos, detengámonos y pensemos, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay gracia de Dios en nuestra vida? A pesar de, porque siempre hay un a pesar de, porque mientras vivamos en este mundo, nada es fácil. Aún ahí podemos mirar en medio de eso su gran amor. Y ese amor nos insta a elevarnos a un nivel de gratitud que cambia nuestro alrededor. Entonces Dios dice, yo los he escogido a vosotros. Yo los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Entonces, amigo, lo que nos ves, hermanos acá, acerquémonos Dios confiadamente a ese trono de gracia para encontrar en Él lo que estamos buscando. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, conscientes de tu gracia que nos lleva a vivir en gratitud hasta las gracias. Gracias porque entendemos que en ese favor, empezando por la salvación, hay esperanza. Señor, obra, habla, sana corazones, restaura. Señor, que esta palabra que ha sido predicada entre y cumpla el propósito por el cual ha sido hablada. Los pocos o los muchos, pero los que tú tengas, Señor, para que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.